Esta es una de las teorías más interesantes que he escuchado sobre el mundo mágico y habla del miedo más grande del Señor Tenebroso y su encarnación exacta. Iremos paso a paso explicando la teoría, les juro que vale la pena al final. En primer lugar, hablaremos de los Thestrals. ¿Qué son los Thestrals? Bueno, son una raza de caballos alados que tienen cuerpos esqueléticos, con rostros reptilianos y alas anchas y correosas que se asemejan a las de un murciélago. Muchos magos y brujas los consideran, inmerecidamente debo decir, presagios de desgracia. Esto por su habilidad mágica más conocida, y es que los Thestrals solo son visibles para aquellos que han presenciado la muerte al menos una vez. Harry Potter los puede ver por primera vez en Harry Potter y la Orden del Fénix, quedando perplejo porque Ron no podía verlos, siendo tranquilizado por Luna Lovegood, quien también los veía según ella desde el primer día en Hogwarts. Harry no quedó muy contento con esto, pero después supo de la habilidad de los Thestrals. Luna podía verlos desde el primer día porque ella había visto morir a su madre, Pandora Lovegood, desde antes de tener la edad suficiente para ir a Hogwarts. Por otra parte, Harry Potter pudo verlos después de estar presente de la muerte de Cedric Diggory, algo que lo atormentó por meses desde que ocurrió. Este suceso confundió a muchos fans en su momento, ya que al igual que yo, pensaron que había un error, ya que Harry había estado presente cuando Lord Voldemort en 1981 entró a la casa de sus padres y tras darle la oportunidad a su madre Lily de perdonarle la vida si se hacía a un lado, esta se negó y Voldemort le lanzó una maldición asesina, terminando con su vida tras un grito de terror o impotencia de Lily, por lo que Harry presenció la muerte desde muy joven. Así que tuvo que ver a los Thestrals desde el primer año en Hogwarts. Esta duda llegó hasta los oídos de J.K. Rowling, quien nos reveló algo importante sobre la habilidad de los Thestrals. Y es que no basta solo con presenciar la muerte de alguien para verlos, sino que debemos ser conscientes de lo que es la muerte. Harry, cuando vio morir a su madre, era demasiado pequeño para comprender lo que había sucedido. Así que solo fue hasta la muerte de Cedric Diggory que tuvo la capacidad de ver a los Thestrals. Lo curioso es que Harry, a pesar de haber sido un bebé cuando ocurrió esto, de vez en cuando soñaba con ese día. Harry a veces tenía sueños sobre una luz verde cegadora en su habitación. Por eso cuando era muy pequeño, él creía que ese recuerdo podía ser del accidente de automóvil que habían tenido sus padres, lo que los Dursley le habían dicho antes de enterarse que era un mago. Este sueño o recuerdo lo persigue en varias partes de los libros, pero fue hasta el prisionero de Azkaban que el recuerdo fue más vívido, por lo que hablemos sobre los Dementores. Los Dementores eran no seres, eran oscuros y aterradores, considerados una de las criaturas más repugnantes del mundo mágico por su naturaleza. Los Dementores se alimentaban literalmente de la felicidad humana, generando así sentimientos de depresión y desesperación en cualquier persona cercana. Cuando los Dementores atacaban a sus víctimas, ellas sentían un tremendo frío y podían revivir el recuerdo más aterrador o triste, mientras el Dementor se alimenta de su felicidad porque te sientes completamente vacío. Tras esto, si el Dementor sigue atacando, pueden consumir el alma, dejando a sus víctimas en un estado vegetativo permanente. A todos los que les daban el beso del Dementor quedaban como un cascarón vacío. Pero entre estas habilidades, la que nos interesa para esta teoría es la capacidad del Dementor de hacernos ver uno de los recuerdos más aterradores o tristes en nuestra mente. Cuando Harry Potter conoce a los Dementores en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry sintió un frío intenso que se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco, no podía ver nada, se ahogaba en frío. Oyó correr agua, algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte, y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. Quería ayudar a quien fuera, intentó mover los brazos pero no pudo.
Una niebla espesa y blanca lo rodeaba y también estaba dentro de él. Esto fue lo que ocurrió a Harry, y cuando lo discute con Remus Lupin al aprender el encantamiento Patronus, ambos creen que Harry revive el recuerdo de la muerte de su madre cuando suplicaba a Voldemort que no asesinara a Harry, pero él era demasiado pequeño para tener un recuerdo como tal. Esto se prueba con el hecho de que no fue consciente tampoco de la muerte de su madre, por lo que no pudo ver Thestrals hasta su 5º año tras la muerte de Cedric Diggory. Así que no tiene mucho sentido que Harry pueda recordar estas cosas, ya que apenas tenía poco más de un año. Pero, con mayúsculas, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se descubre que Harry Potter realmente era un Horrocrux. Esto sucede por accidente justamente la noche en que sus padres fueron asesinados, ya que Voldemort, al tratar de asesinarlo y no lograrlo por tener la protección sacrificial de su madre, que era una magia antigua muy poderosa, la maldición asesina que usó le rebotó destruyendo su cuerpo. Voldemort no murió por sus otros Horrocrux, pero justo ahí creó uno en Harry Potter. Por eso es que Harry tuvo habilidades que solo Voldemort tenía, como la capacidad de hablar Parcel, y también de ahí vino su conexión mental. Por eso Harry podía ver los pensamientos de Voldemort y él los de Harry. Esta conexión mental entre ambos jugó un papel muy importante en la búsqueda de los Horrocrux, ya que Harry logró ver el paradero de alguno de ellos gracias a explorar la mente de Voldemort en sus momentos más emocionales. Entonces, Harry vivió muchos años con una parte del alma de Voldemort en su cuerpo, así que es posible que cuando Harry ha tenido los sueños del destello verde o del recuerdo aterrador por los dementores de la muerte de su madre, no sea realmente un recuerdo del mismo Harry Potter, quien no tenía la conciencia de lo que ocurría por ser muy pequeño, sino que Harry veía los recuerdos del mismísimo Lord Voldemort. Por lo que al ser atacado por el Dementor, lo que Harry realmente vio no era su peor miedo o su peor recuerdo, sino el peor miedo y el peor recuerdo de Tom Riddle. Voldemort solo les tenía miedo a dos cosas, a Albus Dumbledore y a la muerte. Voldemort temía morir. De ahí que desde joven comenzó su búsqueda por la información de la creación de un Horrocrux, y fue así como se le ocurrió dividir su alma en 7 partes, al ser el número más mágico de todos. Voldemort quería ser inmortal y así jamás tener que enfrentar a su más terrible miedo, la muerte. Y el día de la muerte de los Potter, Voldemort estuvo muy cerca de morir también. Estuvo completamente cerca de su más grande temor. Cuando Voldemort despiadadamente lanzó la maldición asesina al bebé Harry, él no contaba con que la maldición se le rebotara a él. Esta sorpresa seguramente lo aterró, y si no hubiera sido por los Horrocrux, él habría muerto, por lo que este recuerdo fue el más traumático para él. Su primera caída fue el evento que más afectó al Señor Tenebroso, porque pasó años y años tratando de recobrar la fuerza y regresar para vengarse y apoderarse del mundo mágico. Lo que había evitado esto había sido la protección de Lily a Harry, creando así la encarnación de su más grande miedo. Por lo que cuando el Dementor atacó a Harry en El prisionero de Azkaban, Harry no vio su recuerdo, sino el recuerdo de la parte del alma de Voldemort que habitaba en él, viendo su más grande temor repetirse de nuevo, por lo que Harry no aguantaba el ataque del Dementor al tener 2 almas en su mismo cuerpo. El daño era más grande que a las personas comunes. Sin duda, esta teoría es una de las más interesantes y se las quise compartir en este video. ¿Ustedes qué opinan de ella? Quiero leerlos en la caja de comentarios. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Les mando un fuerte abrazo a todos, magos y brujas. Les habló el Caminante.